Hola, hablaremos hoy de los almacenes de datos y de su representación a través de los modelos multidimensionales. Inicialmente el objetivo de los sistemas de información estaban orientados hacia el manejo o la automatización de tareas operativas dentro de las empresas, básicamente los llamados sistemas de información operacionales o sistemas transaccionales, que estaban atados a bases de datos operacionales, también llamadas bases de datos transaccionales. Entonces, inicialmente las empresas lo que buscaban, o las organizaciones lo que buscaban es optimizar mediante la automatización los procesos operacionales, hacerlos más rápidos, más eficientes, más seguros, más fiables. En este tipo de sistemas, los conceptos más importantes entonces eran la actualización y el tiempo de respuesta, es decir, sistemas donde la actividad principal es el flujo, el ingreso de información hacia la base de datos, y lo que se esperaba siempre es que estos procesos transaccionales se resuelvan en el menor tiempo posible. Ahora, con el tiempo, la información que se almacenaba en las bases de datos transaccionales fue creciendo en volumen, y la necesidad por parte de los niveles directivos de las empresas de aprovechar esa información para desarrollar mejor su trabajo, para tomar unas mejores decisiones, fue aumentando también. Los sistemas transaccionales permitían generar esa información, eh, eh, pero de forma limitada, porque había que cuidar siempre que no afecte a la operación, al rendimiento de los sistemas transaccionales. Eh, eh, Normalmente estos sistemas transaccionales lo que traían son informes básicos que servían básicamente para las operaciones de la empresa, más no para la toma de decisiones. De ahí es que nace el concepto de almacén de datos o data warehouse. ¿Qué es el data warehouse? El data warehouse, en su concepto formal más extendido, nos dice que refiere a una colección de datos temáticos integrados, no volátiles e historiados, organizados para apoyar el proceso de toma de decisiones. Temáticos porque se organiza por temas de análisis, integrados porque permite tomar información o juntar información de múltiples fuentes de datos heterogéneas, no volátiles porque son datos que no son sujetos a modificaciones, e historiados porque son datos que almacenan toda la historia registrada en la base de datos transaccionales. La dimensión de temporalidad, de tiempo en el almacén de datos es muy importante. Es un concepto, no es un producto, es un proceso de organizar los datos. Es decir, el almacén de datos en sí no es una aplicación, no es una herramienta, es un modo de almacenamiento o de estructuración lógica de los datos para efectos de explotarlos con el fin de generar informes que sirvan para los mandos gerenciales. Es el repositorio de información sobre el cual se realizan procesos de análisis de datos a través de la implementación de soluciones de inteligencia de negocios. Estas soluciones de inteligencia de negocios básicamente lo que buscan es, a partir de los datos almacenados en la empresa, en sus repositorios operativos, generar nuevo conocimiento que sirva para tomar decisiones que a futuro beneficien a la organización. También es importante tener clara la diferencia entre OLTP y OLAP. OLTP refiere a los sistemas transaccionales y OLAP refiere a los sistemas que realizan análisis de datos. OLTP significa procesamiento de transacciones en línea, OLAP procesamiento analítico en línea. Entonces, los almacenes de datos están asociados a sistemas OLAP que sirven para analizar y evaluar o explotar la información almacenada en un repositorio. Los sistemas OLTP básicamente lo que hacen es registrar y controlar las operaciones, la gestión de la organización. Como nos muestra aquí, en los sistemas OLAP lo más importante es la velocidad de las transacciones, que la información sea consistente, que no haya redundancias, es decir, que el modelo o el esquema de datos esté totalmente normalizado, mientras que en los sistemas OLAP lo más importante en cambio es la velocidad de las consultas. Son sistemas orientados a la toma de decisiones,
en los que la redundancia no es significativa. Por lo tanto, pueden ser sistemas desnormalizados. Los sistemas OLTP se sustentan o su repositorio base sobre el cual se almacena o se maneja la información son las llamadas bases de datos transaccionales, las que conocemos normalmente. Los sistemas OLAP soportan las soluciones de inteligencia de negocios y lo que hay detrás a nivel de repositorio de datos son los llamados almacenes de datos. Para el tema de análisis en los sistemas OLAP existen básicamente dos técnicas principales, mediante operaciones de tipo OLAP y mediante acciones de minería de datos. Hablemos ahora de la arquitectura de un almacén de datos. Básicamente un almacén de datos está compuesto por tres módulos principales llamados uno, el gestor de carga, con el cual se extrae la información desde las fuentes y se carga hacia el almacén. El gestor de almacenamiento, que es el que maneja propiamente el repositorio del almacén de datos. Y el gestor de consultas, que es la interfaz que permite acceder a esos datos y explotar esa información. Entonces son tres módulos que componen el almacén de datos y teniendo como fuente la información que se almacena en las bases de datos transaccionales. Hay varias representaciones que nos grafican la estructura de un almacén de datos. Yo aquí voy a presentar algunas que están disponibles en internet y que nos grafican básicamente cuál es la estructura y que siempre lo explican de forma muy parecida. Por ejemplo, en este gráfico nos dice que el almacén de datos está compuesto por un gestor de carga, un gestor de almacenamiento, un gestor de consulta. La información que se carga en el almacén se la obtiene desde las fuentes externas o fuentes internas de la organización. Fuentes internas serían las bases de datos operacionales, transaccionales o archivos donde hay información estructurada. Fuentes externas podrían ser fuentes de otras empresas, fuentes de información disponible en Internet que se pueda integrar a la información interna. En base a estas fuentes, el gestor de carga lo que hace es extraer esa información, convertirla, depurarla, afinarla y luego cargarla al almacén. Aquí aparece este famoso concepto que se escucha o se lee mucho cuando se estudia almacenes de datos, el llamado ETL, extracción, transformación y carga. Extraer datos desde las fuentes de origen, transformarlos, depurarlos, organizarlos, adecuarlos y luego con los datos depurados cargarlos al almacén de datos. El almacén de datos es en sí el repositorio de la información y a esta información acceden las aplicaciones o las soluciones de tipo OLAP que explotan esa información y generan informes para la toma de decisiones. Este acceso lo hacen a través del gestor de consulta. Una de las características principales del almacén de datos es que permite integrar fuentes de datos múltiples y heterogéneas y es una de las características que lo hacen muy útil, muy beneficioso este tipo de estructuras de almacenamiento. Tenemos acá los gerentes o los mandos directivos que requieren acceder a esa información desde el almacén de datos a través de una interfaz de acceso que constituye justamente el gestor de consultas. Aquí igual nos grafica la estructura también del almacén. Tengo las fuentes internas de la organización, tengo información externa, se integra esa información a través del gestor de carga, se carga en el almacén. Puede ser, en el almacén se puede cargar información detallada o información resumida y todo eso con una metadata que la define. A través del gestor de consulta, los mandos de decisión o acceden a esa información a través de OLAP o a través de minería de datos. Otra representación aquí nos recalca de que las fuentes pueden ser los sistemas transaccionales, pueden ser bases de datos antiguas que ya no estén operacionales pero que tengan información importante dentro de la empresa, pueden ser fuentes externas o también pueden ser archivos donde existe información importante para la empresa, archivos Excel, archivos Word o otro tipo de archivos, siempre y cuando obviamente la información se la pueda extraer de forma estructurada. Todo eso pasa al proceso de extracción, transformación y carga, que es el gestor de carga. Tenemos los datos en sí, los metadatos que los definen y finalmente esa información se explota a través de reportes o informes, operaciones OLAP o minería de datos. Igual acá nos describe algo parecido, fuentes internas,
fuentes externas, se extrae. Aquí nos detalla un poco más qué es el proceso de transformación. ETL, extracción, transformación y carga. El proceso de transformación implica limpiar, organizar, agrupar información, realizar cálculos que hagan falta, combinar, estandarizar, transformar, etc. Todo eso se realiza como parte del proceso de transformación, y luego los datos ya depurados se los carga dentro del almacén y los usuarios acceden usando herramientas de visualización. En este gráfico igual nos detalla aquí las fuentes. La extracción básicamente es consultar los datos fuentes. Toda esa información que se extrae de los datos fuentes pasa a un área temporal llamada área de puesta en escena, donde esos datos crudos se los almacena temporalmente, se los procesa, se los transforma y luego esos se los carga al almacén de datos. Hablemos ahora sí del diseño de un almacén de datos. En un almacén de datos, la organización, la estructura o la definición conceptual de cómo se organiza la información de este tipo de repositorios difiere de las bases de datos transaccionales. En las bases de datos transaccionales normalmente nosotros a nivel de diseño conceptual y lógico trabajamos con el modelo entidad-relación y el modelo relacional. En el almacén de datos, el modelo que permite definir la estructura de los datos se denomina diseño o modelo multidimensional. También se lo llama esquema estrella o cubo o lab. Aquí en esta gráfica se puede ver una diferencia a nivel visual de cómo se ve una base de datos transaccional y cómo se ve un almacén de datos. Como vemos en el almacén de datos, existe una entidad central sobre el cual confluyen una serie de entidades alrededor. En este tipo de estructuras de representaciones de información se usa un diseño multidimensional, como mencioné, donde por cada tema a analizar se define una tabla central llamada tabla de hechos, y alrededor de esta tabla de hechos, ¿sí? Tenemos una tabla de hechos, y alrededor de esta tabla de hechos existen una serie de tablas satélites que confluyen en esa tabla central llamadas dimensiones. Entre las tablas de dimensiones, las que están alrededor, y la tabla central de hechos existe una relación de 1 a muchos. Este modelo tiene una forma de estrella, por lo que se denomina esquema estrella, es decir, eso da la impresión de ser una estrella que tiene varias puntas dependiendo de cuántas dimensiones contenga. También se lo llama cubo lab en referencia a esta figura geométrica que maneja 3 dimensiones. Aunque obviamente en realidad en un almacén de datos pueden manejarse más de 3 dimensiones. Algunos autores le llaman también hipercubo. Ahora, ¿qué son los hechos? Los hechos constituyen el asunto central, el objeto de análisis que se quiere realizar, es decir, refieren a la naturaleza de los datos para los cuales se quiere generar informes que sirvan para toma de decisiones. Por ejemplo, en el caso de una empresa comercial, el gerente o los directivos podrían querer analizar información referente a ventas. En el caso de un hospital, información referente a consultas médicas, a citas, a operaciones, a ocupación de camas, etc. En un caso de una aerolínea, lo referente a los vuelos que ha realizado esa aerolínea. Es decir, en una organización pueden haber muchos temas, a eso estaría asociado los hechos, muchos temas objetos de análisis. Por cada tema que se quiera analizar, se requiere identificar una estructura de almacén de datos, un cubo. Ahora, para cada uno de estos hechos, lo que se analizan son indicadores, es decir, medidas que definen esos hechos. Esos indicadores se los puede analizar desde distintas perspectivas, las llamadas perspectivas de análisis. En este caso, tenemos, por ejemplo, en el caso de los vuelos de una aerolínea, para esos hechos, el gerente podría requerir analizar información referente a cuántos vuelos se han realizado, cuántos pasajeros fueron transportados, cuál fue el monto que se recaudó en ese tipo de operaciones. Mientras que podría requerir analizar cada uno de esos indicadores desde varias perspectivas. Por ejemplo,
por mes, por año, por ruta, por tipo de avión, por tipo de vuelo. Es decir, por cada una de ellas o combinado. Puede decir, necesito un reporte del número de vuelos realizados por mes, por ruta y por tipo de vuelo. Necesito saber cuántos pasajeros fueron transportados por cada año y por cada tipo de avión. Si puede ser una combinación. Entonces, cada uno de esas perspectivas que pueden implicar el análisis de los indicadores constituyen las dimensiones. Aquí tenemos una gráfica que refleja cómo se ve un cubo lab, un diseño multidimensional. Tenemos la tabla central, la tabla de hechos, las tablas de dimensiones. Como decíamos, entre las tablas de dimensiones y las de hechos hay una relación de uno a muchos. Y en la tabla central confluyen todas las dimensiones y además los atributos que constituyen las medidas o los indicadores. Entonces, al final, la tabla de hechos está formada por las llaves primarias de cada una de las dimensiones. ¿Sí? Si tengo aquí en este caso 4 dimensiones, acá tendré 4 identificadores o apuntadores a cada una de esas dimensiones. Aquí se remarca el tema del tiempo. Esto es muy importante recalcar. Normalmente en un almacén de datos la dimensión temporal de tiempo, de cuándo ocurrieron los hechos, es muy importante. Otra forma de graficar, tabla de hechos central, tablas de dimensiones alrededor, todas confluyen en la tabla de hechos. Entonces aquí en este ejemplo nos muestra, estoy hablando de un cubo que lo diseño para analizar información referente a ventas. ¿Cuáles son las perspectivas de análisis o los criterios por los cuales yo podría analizar las ventas? Podría hacerlo por cliente, por almacén, por producto y por fecha. Y obviamente para cada una, para esas dimensiones habría que asociar ciertos indicadores. En este ejemplo se detalla un poco más. Tengo la dimensión tiempo, la dimensión sucursal, la dimensión localidad, la dimensión ítem o producto de venta. Entonces, esas serían las 4 dimensiones. Y en torno a esas 4 dimensiones, ¿qué indicadores o qué medidas son las que quiero analizar? Unidades vendidas, el valor facturado y el promedio de ventas realizado. Entonces, para cada combinación de fecha, producto, sucursal, ubicación, va a registrar estas medidas. ¿Cuánto se vendió? ¿Cuántas unidades se vendieron? ¿Cuánto se recaudó? ¿Y cuál fue el promedio de ventas? Ahora, cada una de las dimensiones a su vez tienen un conjunto de atributos que la describen. En el caso de la fecha tengo en sí la fecha cuando ocurrió y a esa la puedo desagregar en el día del mes, día de la semana, el mes, el trimestre y el año. Igual con el resto de dimensiones. Entonces, como se ve aquí, a nivel de almacenes de datos, la desnormalización es muy común. Yo aquí tengo un diseño desnormalizado, estoy redundando con mucha información a nivel de la fecha. Si tengo la fecha, yo con la fecha ya tengo identificado dentro de la fecha al menos el día, el mes, el año. Sin embargo, aquí yo desagrego esa información en otros atributos con la finalidad de tener más dimensiones que me faciliten la explotación de los datos. Esto a nivel de almacén de datos no es un problema. A nivel de una base de datos transaccional sí sería un problema porque implica redundar mucho en cuanto a datos. Igual en el caso de la ubicación, tengo la ubicación, la ciudad, la dirección, tengo la ciudad. Al tener la ciudad, tengo también la provincia y tengo el país. Esto en un diseño transaccional normalmente implica tener un catálogo de ciudades, un catálogo de provincias y un catálogo de países. En este caso no es necesario. En una próxima entrega mostraremos un ejemplo de cómo a partir de un conjunto de requerimientos de información gerencial podemos identificar hechos, dimensiones e indicadores para la construcción de cubos OLAP.